Vamos a conectar un poco de lo que hablamos la semana pasada, porque se entrelaza. Dijimos que esta carta había sido escrita para judíos y fue escrita cuando estaban experimentando un desprendimiento de la fe, cuando estaban deslizándose, cuando estaban durmiendo en su fe. Y esta carta se trata de distintas exhortaciones para una comunidad que se estaba enfriando. El tema central de la carta a los hebreos es la apostasía, que la palabra apostasía significa caerse, alejarse de, rebelarse en contra, descuidarse, que fue justo el tema de la predicación pasada cuando hablamos de deslizarse. Y dijimos que la palabra deslizarse representa un barco cuando ya no está amarrado a su puerto, y el barco, sin darse cuenta, poco a poco va hacia la deriva y va entrando hacia el centro del mar. Esta es la representación más o menos que el escritor nos dice. Este es un pasaje muy discutido respecto a si la salvación se pierde o no. La Biblia nos habla de personajes que estuvieron en el pueblo de Dios y que luego se apartaron. Tenemos el ejemplo de Judas Iscariotes, tenemos el ejemplo de Demas, donde el apóstol Pablo nos dice que se fue al mundo. Tenemos el ejemplo de Himeneo y de Alejandro, y que Pablo habla duramente respecto a esto. Y el apóstol Juan nos dice que estas personas, aunque estaban en la iglesia, aunque manifestaban ser creyentes, no eran de la iglesia. Es por eso que el escritor de los Hebreos, nos está hoy haciendo una radiografía de cuál es nuestra posición en la fe, de cómo estamos en la fe. Pero ¿cómo ocurre que una persona llegue a apostatar de la fe? ¿Pierde su salvación? Hay un autor que contesta a estas preguntas, escritor de un diccionario, y él dice: ¿puede un genuino creyente apostatar de su fe? Y si lo hace, ¿puede requerir la fe que perdió? ¿Puede una persona nacida de nuevo condenarse eternamente? Dice que las respuestas a todas estas preguntas las encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la doctrina de la reforma dice que puede que un falso profesante pueda perder la apariencia de una fe genuina. Significa, cuando viene la palabra incluida falsa, es que no era verdaderamente un creyente, que no era genuinamente un creyente. Sigue diciendo la doctrina de la reforma: pueden estar de acuerdo en que han nacido de nuevo, puede abandonar temporalmente la fe y después volver arrepentido. También están de acuerdo en que una persona elegida por Dios en la eternidad no puede perder su salvación, enfocándose en lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 30, cuando dice que a lo que Dios destinó desde el principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte de su gloria. También tenemos la versión de Arminio, donde los arminianos dicen que Dios es quien provee la salvación, pero el hombre tiene que contribuir para llegar a cabo a ella. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice, por un lado, que aquel que está en las manos de Jesucristo no podrá ser arrebatado de él jamás. Pero también dice y enseña que nosotros debemos de cuidarnos del peligro de la apostasía. Por lo tanto, la Biblia nos habla de las dos cosas. Lo que Hebreos nos dice es que nosotros debemos proseguir a la meta del supremo galardón. Y también dice a algunos: cuídate, porque es posible que tú no seas uno de ellos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Enfatiza este capítulo
que la apostasía puede ocurrir como resultado de nuestra negligencia espiritual. Una de las cosas por lo que el pastor está es para vigilar ese comportamiento de las ovejas. Aunque cuando ese comportamiento es evidente, ya se ha caminado mucho por el desliz. Una persona no se desliza de ahora para ahorita, una persona se desliza y cuando se ve que se está deslizando es porque ya tiene una trayectoria de desliz. Algo que gradualmente va pasando lentamente y nosotros no nos percatamos de ello. Dejamos de oír la voz de Cristo por un descuido y el primer amor es cosa del pasado. Hay muchos que dicen, esta etapa la pasamos todos los cristianos. Y hay una justificación en decir que sí, yo estoy frío, yo lo entiendo, pero usted no se imagina por todas las dificultades por las que yo paso. Usted no se imagina el trabajo. Usted no se imagina la condición en la que yo tengo en mi casa. No sé con quién hablaba que le decía que precisamente esos son los talones de Aquiles para uno comenzar a desamarrarse del puerto de la salvación. Todo comienza en privado. Nadie más lo sabe. Es un asunto entre Dios y usted. Ocurre en la oración, podemos estar orando. Escuchen bien, estos son los ejercicios del creyente. Podemos estar orando, oraciones mecánicas, donde por ningún lado el Espíritu Santo impacta la oración que estamos haciendo. Podemos leer la Biblia y decir, sí, yo leo la Biblia todos los días, o nos da lo mismo no leerla. Al fin de cuentas, todo es costumbre, todo es un hábito, yo lo he hecho siempre. Cada vez es más fácil faltar a los cultos. Siempre habrá una buena justificación, como yo siempre digo, mi lema, nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Que cuando somos llamados para ser amonestados, inmediatamente sale ese abogado, sale el juez, sale el jurado, salen los testigos y no hay quien se enfrente a usted porque el pleito lo ganó. Los versículos que leímos tratan de la urgencia del mensaje que ha sido proclamado para la humanidad. El escritor de las cartas nos habla del peligro que nosotros corremos al ser indiferentes a la última oportunidad de salvación que Dios le ha dado, que es la visita de su Hijo Jesucristo. La carta completa habla de la supremacía de Cristo. El escritor está tratando de demostrar que no hay ningún argumento que esté por encima de Cristo. Que no hay ninguna excusa que usted pueda tener por encima de Cristo. Y comienza a hacer unas comparaciones de lo que el hombre llama el ancla de su fe. Y precisamente lo hace con las anclas de fe del judaísmo para mostrarles a ellos que querían salir de donde estaban atrás al judaísmo. Y el escritor habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que eso lo tratamos la semana pasada. Habla de la superioridad de Cristo sobre los profetas. Habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y Moisés es representado como es legislador del pueblo hebreo. El capítulo 13 en el verso 2 habla de que Moisés formaba parte de la casa de Dios y que Jesús es el constructor de esa casa y que la gloria de Moisés era inferior a la de Cristo. Habla que Jesús es el Hijo y Moisés es el siervo. Habla que Cristo es superior al todo sacerdocio. El capítulo 6 en el verso 20 dice que Jesús ya entró allí por nosotros y que Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habla que es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Habla que se compadece de nuestras debilidades. Habla que es un sumo sacerdote que garantiza un mejor pacto. Y habla el escritor de la superioridad de Cristo sobre los pactos. Dice que su sacrificio quita el pecado. Habla de que Cristo es superior a todos los hombres de fe que tenemos en el capítulo 11, que es superior a Abel, que es superior a Caín, que es superior a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, a Gedeón, a Josué, a Rahab,
a Barak, a Jefte, a David, a Samuel, todo lo que pudiera ser grande en las escrituras, el escritor dice: Cristo está por encima de ellos. Habla de que Él es el autor y consumador de la fe. Dice que Cristo es el apóstol, poniendo un artículo denominador por encima de todos los apóstoles. Habla de el apóstol de Dios. Y la palabra apóstol lo que significa es el enviado de Dios. Y ese artículo determina que Cristo es el único que ha sido enviado directamente de Dios a la tierra. El escritor está hablando acerca de estas maravillosas comparaciones de la superioridad de Cristo sobre todo lo creado. El tema central de este capítulo, o al menos la parte que nosotros vamos a tratar hoy, después de esta introducción, es el tema del escape. Hay multitudes, incluyendo los que están aquí, e incluso hasta el que no está haciendo caso a lo que aquí se está diciendo. El que tiene su oído inclinado a otra cosa, el que tiene su mente pendiente a otra cosa, el que está loco que el culto termine para dejar de escuchar a esta mujer hablar porque tienen compromisos que hacer, le diré que hoy es el día donde en el libro que está tu nombre, un libro que cada uno de nosotros tenemos en el cielo, créalo o no, no hay problema con esto, se escribirá que se te habló de esto. Hay multitudes que han escuchado el mensaje, pero respondieron y siguen respondiendo con indiferencia. Algunos tal vez hasta profesaron fe dentro de la misma iglesia, pero no viven la fe que profesaron. Que dicen que un día levantaron la mano y que recibieron a Cristo como su Salvador, pero lo hicieron a través de una emoción porque sus vidas nunca han estado comprometidas con lo que realmente ellos ese día hicieron levantando la mano. Hace años que viven como si las cosas de Dios carecieran de importancia. Otros escucharon el mensaje a lo mejor por un vecino o hoy que pudiste estar invitado aquí. Y muchas veces se ha respondido ahora. Escuché la anécdota de un hombre de 64 años que se convirtió, y al él tener ese fuego tan grande de Dios dentro de él, comenzó a predicarle a su hijo. Y la respuesta que el hijo le dio fue: tú esperaste a los 64 años para convertirte, deja que yo cumpla los 64 para también convertirme. Y cuando le habló al nieto, el nieto se burló mucho más y le dijo: tú esperaste 64 años para convertirte, deja que yo también tome mi decisión a los 64 años y déjame vivir mi vida. Y dice que el hombre comenzó a llorar porque se dio cuenta el mal ejemplo que le había dado a sus hijos y a su nieto también, de haber esperado tanto ese mensaje que se resistió a escuchar. ¿Cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que los eruditos bíblicos no pueden contestar. Es una pregunta que los pastores no pueden contestar, porque después de rechazar a Jesucristo no hay escapatoria. La sentencia en el Antiguo Testamento es catalogada al día de hoy como muy severa. Cuando Moisés recibió la ley, habían miríadas y miríadas de ángeles que estuvieron presentes en esa ocasión. Entonces él dice, el escritor, que si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, otra vez la comparación del escritor continúa. Si la ley que vino por los ángeles fue ignorada por tanta gente en el Antiguo Testamento y ellos recibieron castigo, y vuelve y pregunta: ¿cuánta más responsabilidad tenemos nosotros con lo que nos ha llegado directamente de Cristo? Hebreos 10, 28, 29 dice, haciendo la comparación al Antiguo Testamento: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos testigos.
Pero mi amado hermano, si usted se asusta por escuchar que esta era la sentencia en el Antiguo Testamento, usted está bajo una lupa peor que esa. Hebreos dice, 12:25, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. ¿Quién es el que habla? Es Cristo. No es la pastora, olvídense del que está aquí enfrente. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. La pregunta es, ¿a quién está hablando el escritor? Él no dice cómo ustedes van a escapar si descuidan una salvación tan grande. Él no está hablando del pagano, del impío que corre por la vida, que no solo descuida el evangelio de la salvación, sino que una y otra vez se hace indiferente al mensaje. Él que está hablando aquí no es de los tibios. El autor de los Hebreos no está hablando de esas personas. Él usa la palabra nosotros. Esos somos nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y otra vez, la respuesta a la pregunta retórica es, no podemos. Al escuchar la palabra escapar, lo primero que se nos viene a nosotros a la mente, a lo mejor es una persona que pueda escapar de un secuestro. Usted se ha escapado de reuniones. Pero quise traerle a alguien que presenta más o menos un escenario, y es a Lot. Dice en Génesis 19 que cuando el ángel se apareció donde Lot para decirle que tenía que salir rápido de Gomorra y de Sodoma y de Gomorra, eran ciudades distintas, pero cuando tenía que salir de Sodoma, le dice, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Nosotros sabemos que Lot salió huyendo, pero sabemos que su esposa volvió sus ojos atrás porque no quería desprenderse de lo que había dejado atrás. Otra escena la tenemos con Saúl cuando quería matar a David. Dice que Saúl arrojó una lanza sobre David, que David esquivó y dejó que la lanza se clavara en la pared. Y el versículo nos dice que él escapó en la noche. Quise traer algo más contemporáneo para nosotros, que se nos ponga en nuestra mente y en nuestro corazón cuál era la urgencia del escritor cuando dice que nosotros no podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande. Hay una prisión en Colorado, se llama el Supermax. Es la prisión más segura de los Estados Unidos. Es aterrador cuando usted escucha la descripción de esta prisión. Está rodeada por más de 10 torres con militares armados. Todas las paredes son de hormigón y las paredes son tan gruesas que no se pueden escuchar. Los prisioneros no se pueden comunicar unos con el otro. Las puertas son de metal blindado y la prisión cuenta con videos de vigilancia súper sofisticados y avanzados. Los prisioneros solamente pueden permanecer 1 hora al día fuera porque pasan 23 horas en la prisión. Nunca se ha escapado nadie de esta prisión. La llaman la sucursal del infierno. Guantánamo, que es la cárcel probablemente más conocida en todo el mundo, también es una de las más seguras. Actualmente se dice que esta prisión completa solo tiene 40
reclutas, 40 presos tiene dentro. Todos están acusados de terrorismo. Y toda la infraestructura es de metal, es una prisión como si fuera un búnker. Hay nada más y nada menos que 20 guardias por cada preso. Y un total de 1.500 guardias que vigilan toda la zona, protegiendo a esos 40 hombres que están ahí dentro. Aunque sean seguras estas cárceles, de ahí se puede salir. Se puede salir con soborno. Se puede salir haciendo un túnel. ¿Quién sabe lo que se le puede ocurrir a un delincuente para salir de la prisión? Algo pueden hacer. Ahora bien, la única prisión de la que nadie jamás escapará es el infierno. No hay ruta de escape. No puede hacerse un túnel. No se puede escalar. No pueden sobornar al guardia. La sentencia no se disminuirá jamás. Cuando se llegue ahí, se estará perdido. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande? El Antiguo Testamento tiene varios ejemplos de cómo se pudieron escapar de muchas situaciones difíciles. Pero este es el lugar donde ningún ser humano, después de haber puesto sus pies ahí, jamás saldrán. Cuando la Biblia habla de esta salvación tan grande, no nos está hablando de un escape final de la condición humana. Para ejemplificarlo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que se iba a la batalla, que Dios intervenía, obraba a favor y lo salvaba. Lo salvaba de los militares, lo salvaba en las guerras. Ese fue un rescate, pero un rescate que los rescató, pero siguieron entrando en problemas más adelante, donde Dios continuamente tenía que estarlo rescatando. Ahora, lo que el autor de Hebreos tiene en mente fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando la gente tuvo el momento por excelencia que podemos ver en toda la Biblia, que fue el escape del Éxodo. Recordamos que el pueblo hebreo estaba cautivo en Egipto y que una y otra vez, por mensaje de Dios, le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sabemos cómo ellos fueron tratados despectivamente como esclavos, hasta que llegó el momento donde Faraón permitió que el pueblo saliera. Una multitud huyó del cautiverio, y al llegar a un lugar donde se llama Migdal, frente a ellos estaba el mar. Ahí no había escapatoria. Ahí no había ningún tipo de conducto para ellos poder ir a otro lado, sino que lo que veían era que el ejército egipcio los estaba siguiendo con armas, dispuestos a matarlos a todos. Y vino un viento poderoso que apareció donde su camino parecía sin esperanza. No había escapatoria. Y el viento sopló y secó el mar e Israel escapó. Pero los carros de Faraón perecieron en el mar. Esta fue una gran salvación. Nosotros escuchamos la historia y no nos relacionamos con ese momento donde ellos iban a perder la vida todos, las familias completas. Y vimos que Dios, con su mano milagrosa, los hizo pasar a pie seco y derribó al enemigo sin ellos tener que hacer absolutamente nada. Esto fue una gran salvación. Pero tan pronto ellos fueron rescatados de esta tiranía, empezó el pueblo a quejarse ante Dios. Y comenzaron a decir: oh, si nosotros nos hubiéramos quedado en Egipto, sí, podríamos haber sido esclavos, pero tendríamos nuestro ajo y ese tipo de cosas para comer, los puerros, las cebollas,
ellos cambiarían su libertad como alguien que quisiera ir de regreso a Guantánamo. El autor de Hebreos tiene en mente a lo largo de este libro cómo el pueblo de Israel descuidó esa salvación tan grande que Dios proveyó para ellos. Ahora, ¿qué significa ser salvo? Yo creo que hay muchos aquí que no saben. ¿Y por qué yo lo puedo decir? Porque la evidencia del fruto del Espíritu de Dios en ellos estaba apagado. Y solamente un agradecido por haber sido salvado muestra constantemente el agradecimiento a Dios. Las Escrituras nos dicen que de la salvación, ¿qué significa ser salvo? Ser rescatado de la ira que está por venir. El hombre tiene un gran problema y el gran problema es el pecado. Y la única salvación, escuche bien, la única salvación es Jesucristo. Esta es la maravillosa y la grandiosa salvación que Dios dice: cuidado con deslizarte, cuidado con poner por menos ese sacrificio de mi hijo. Esa es tu alternativa de salvación, la única. Pero ¿qué pasa? Que estamos tranquilos. No le tememos a su ira, porque se nos ha dicho una y otra vez que Dios no está enojado con el hombre, que no necesitamos preocuparnos por Dios. Y me encanta cómo el escritor describe en el capítulo 10 del 26 al 31, dice: queridos amigos, la Nueva Traducción Viviente dice: si nosotros seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si tú sigues deslizándote, si tú sigues haciendo lo que tú quieres con tu vida, si tu vida no está sujeta a Jesucristo, si tu vida no está sujeta a vivir en agradecimiento por lo que Él hizo contigo, dice, el sacrificio de Cristo no vale para nada. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que va a consumir a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés, el que rehusaba, él era ejecutado sin compasión por el testimonio de algunos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, lo cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Y entonces el escritor dice, recordémonos que fue lo que él dijo. Dios dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en las manos de un Dios vivo. Para la mayoría de las personas el día de hoy, si Dios es que existe para agradecer después de un logro. Yo he escuchado gente que Dios lo ha sanado, gracias a Dios, y bendito sea Dios, y me dieron un carro, y me dieron una casa, bendito sea Dios, y mi hijo se sanó, y mi hijo cambió, y mi hijo hizo esto, gracias a Dios. Pero es muy posible que después de esto vean a Dios como el dador, pero desconocen el Dios que tiene una ira retenida para todo hombre que desprecia a su hijo. La mayoría de las personas hoy no tiemblan ante el poder y la ira de su juicio. Él es un anciano generoso, es el concepto que se tiene un viejo barbón sentado en una silla para las órdenes que tú quieras. Señor, mándame esto. Señor, el otro, y mira, Señor, y tú sabes, y dándole órdenes a Dios, y tú sabes, Señor, y tú sabes, dirigiéndose a Él como un viejito que tiene que hacer lo que tú digas. O que es un padre que mima a sus hijos, por supuesto que lo es, pero no del punto de vista que lo estamos diciendo. O que es un amigo amoroso. Dios puede enviar lluvia para los agricultores, pero ciertamente no es el que causa inundaciones.
Él es el fuego de indignación y la ira santa ante el pecado. Este es un Dios creado a la imagen de la necesidad que sentimos. No es un Dios que se revela a sí mismo en la historia, en Jesús y en la Biblia. Su ira está, aunque tú quieras o no. Y se incrementa, pues Él ha hecho una provisión de escapar de su ira. El sacrificio de su Hijo Jesucristo es la vía de escape para el pecador. El punto es, ¿qué tú vas a hacer con la información que tienes hoy? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuántos años más tú crees que Dios está obligado a darte para que abraces a Jesucristo con todo tu corazón? ¿Tienes tu garantía de tu salvación? Cuando Dios habla, lo hace en serio. Y Dios está diciendo en serio: cree en Cristo, busca refugio y salvación, porque el riesgo es demasiado grande. Todo este mensaje es para el que dice ser creyente. Este mensaje es para el que está en la iglesia. Cuídate del desliz, cuídate del descuido, cuídate de tú servirle a Dios a tu manera, cuídate de la religión que tú mismo quieres formar para darle el tiempo que te queda libre al Señor. Cuídate, dice el Señor, de no estar ocupado en mis cosas. Cuídate, dice el Señor, de no estar buscando mi gracia. Cuídate de no escuchar a Cristo. El verso 3 y 4 dice que primeramente esa salvación fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes la oyeron hablar. Y sigue añadiendo el escritor que si necesitaban milagros, Cristo hizo milagros. Que necesitaban señales, hasta los discípulos hicieron señales para poder dejar establecido que Dios envió a su Hijo para proveer salvación al que no la tenía. Y Dios dice: mis testigos son mi Hijo, los apóstoles y los milagros que ellos hicieron. Cristo le dice en una ocasión a sus oyentes en Marcos 4:24: presta atención a lo que oye. El problema es que estamos peleando porque no quieren oír. Cuidado con lo que estás escuchando en tu corazón. Esto es una carta escrita a la iglesia. Y como dije la semana pasada, si tú no te has sentido movido por el mensaje de Dios, por las palabras de exhortación, por las palabras de reprensión, no te anotes que no vas, que no eres salvo. Pero si has sentido un sentimiento de culpa porque estás en desliz, no estás con déjeme decirle, mi amado hermano, el que tiene el fuego del Espíritu de Dios, eso se manifiesta en todas partes. Yo hablo con gente que en el rostro yo le veo cómo está su vida de oración. Yo hablo con gente que tienen un lenguaje que yo sé que están metidos con Dios y yo no necesito vivir con Dios. Pero hablo con gente que me estoy enfrentando a la pura chuleta. Carnalitos. Y todo lo que contestan es carnalitos. Y yo por dentro, ay Señor, líbrame de esta. Mi amado hermano, Dios te está diciendo el día de hoy: cuida tu salvación con temor y temblor. Escucha a Jesucristo. Escucha lo que te dice. No desperdicies cada palabra, porque por cada palabra tú serás juzgado en el cielo. Cuando ese libro se abra con tu nombre,
tú no vas a tener ni al esposo, ni al hijo, ni a nadie al lado tuyo. Tú vas a estar sola enfrente del Padre Celestial, en ese gran trono blanco, en donde te van a decir todas las cosas que se te dijeron que debías hacer y no lo hiciste. Te van a mostrar tu descuido, te van a mostrar tus mentiras, que son mentiras para justificarte, pero que Dios sabe que son mentiras para justificarte. Todo eso estará en ese libro escrito, deslizándote y descuidando esa salvación tan valiosa que tuvo Dios que encarnarse en un hombre para que tú pudieras tener salvación. ¿Cuántas veces, dice el Señor, tendré que decirte lo mismo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hay gente que son insistentes. Y a veces nosotros queremos o creemos que la vida completa de creyente nos la vamos a pasar con alguien que esté detrás de nosotros como babysitter diciéndonos lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a establecer una relación con Dios donde no necesitemos una palanca? Significa que el día que tú te mudes y no tengas a alguien que esté supervisando si vienes a la iglesia, si están los cultos, si haces la cosa o no. Cuando estés solo, estarás a la deriva porque no va a haber nadie, solamente Dios y tú, Él mirándote. ¿Cuántas veces el Señor tendrá que repetirte que calientes tu vida, que te metas en las escrituras, que te metas en oración, que busques su rostro, que lo llames, que en tu impotencia le digas al Señor, no puedo, necesito tus fuerzas? No esperar que ya estés seco para que otro te diga que tu vida va en declive. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que nosotros podamos salir de aquí con compromiso, con el compromiso independiente de saber que allá no es como aquí. Fulano, ven, ayúdame que me está pasando esto. Ay, ya te vas a tener que enfrentar ante el Todopoderoso, donde tú no vas a poder poner excusas y sus evidencias serán mostradas ante ti y su favor también. ¿Quién podrá pisotear la sangre de su Hijo Jesucristo? Esa fue la última alternativa que Dios envió para mandarle salvación a la humanidad. Y si tú le estás despreciando, si tú estás siendo indiferente y el teléfono es más importante que Cristo, ya estás advertido. Vuelve tu vida a Jesucristo y comienza a escuchar su mensaje, comienza a escuchar su voz, para que puedas escapar de la ira venidera que viene para toda la humanidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.